Hola, mi nombre es María Alejandra Garavito, conocida como Aprendiz de la Luna, y estamos hoy en el 12º episodio de La Excusa Perfecta, esta vez de nuevo en Bogotá. Regresamos a casa, probando nuevos sitios para encontrarnos y para poner excusas, para conversar entre amigos y para hablar de lo que surja para aprender sobre nuestras emociones. Hoy con un nuevo invitado, con un maestro de las artes plásticas, docente, Mario Valderrama. Ya ahorita pues tú te presentarás completo. Y pues nada, la idea de hoy es que vamos a hablar cómo desde la historia del arte siempre pues el ser humano ha buscado un medio de expresión de sus emociones, de su contexto, de sus vivencias, y como esto no, pues puede ser una gran herramienta y no necesariamente como ahorita lo estábamos hablando, desde el tecnicismo y desde una parte profesional, sino como lo que siempre ha sido un catalizador de pronto para el ser humano. Entonces, bueno, pues Cris, no sé si quieres saludar. Hola, mucho gusto, Cristian Pulido, conocido en el bajo mundo como Macufu 7, con nuestro super invitado Mario Valderrama, el profesor mío de la Escuela de Artes y Letras, gran docente, gran persona, que tiene mucho para aportar, y al ser una persona tan valiosa, pues invitadísimo a nuestro canal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Máster. No, me siento muy agradado de este tipo de invitación. Generalmente me gusta mucho hablar, entonces encontrar los lugares emotivos para hacerlo es fantástico. Bueno, si es por presentaciones, mi nombre es Mario Valderrama. Me he dedicado en estos últimos 12 años a la educación superior, especialmente en áreas como la historia del arte, la filosofía y los procesos plásticos en general. Entonces, muy agradado de estar acá y pues miremos hacia dónde va todo esto. Bueno, arranquemos, sí. Bueno, pues, digamos, en mi caso, como yo ahorita te contaba, pues yo he tenido cierta cercanía con las artes plásticas por mis papás, que también son de la Escuela de Artes. Pero pues a mí me pasaba que yo, pues desde pequeña, como los veía como unos maestros en su arte. Digamos, mi papá es escultor, mi mamá entonces le gustaba la pintura. Yo me acercaba a un lienzo porque yo se los pedía, yo les decía, regálenme un lienzo, y yo lo intento, y yo decía, esto es horrible. O sea, yo comparaba y yo decía, yo no sé hacer esto, y renuncié en ese momento y nunca más lo he vuelto a intentar. Entonces, pues ese es como mi acercamiento, pero tampoco tengo la idea muy clara de todo lo que son las artes, ¿no? Y todo esto de la historia del arte. Entonces, no sé si de pronto podríamos empezar por ahí para que la gente que nunca ha tenido, digamos, como un acercamiento a todo este tema de las artes plásticas, se haga una idea más o menos de cómo ha sido ese proceso, porque pues yo creo que no muchos tenemos la claridad y la gente a veces lo asocia como a las figuras públicas. No sé, de pronto acá en Colombia mucha gente habla de Botero, o entonces que Van Gogh porque pues les parece bonito, sí, entonces como que siempre la gente ha sido como, o los cuadros que ven por ahí y ya, ¿no? Pero entonces no ven de pronto el trasfondo y toda la historia del arte. Entonces creería que podríamos empezar por ahí a ver qué surge. Genial. Bueno, una introducción a la historia del arte, pues podríamos decir que hay un eje principal problemático siempre que se habla de historia del arte, y es que hay una tradición de historia del arte muy vinculada a Occidente, ¿cierto? Como a Europa y a lo que históricamente lograron configurar como una disciplina de estudio del arte, ¿no? Entonces, tiene una tradición, digamos, como unos 500 años, de la forma más amplia, que empezaría como con Vasari y con este tipo de autores que hacían biografías de artistas. Simplemente trataban de mirar cuál era la historia de esos artistas y los vinculaban un poco con su obra, ¿no? Más tarde, en el siglo XVIII, autores como Winkelmann empiezan a escribir de forma un poquito más comprometida con las obras de arte, y a partir del siglo XIX es cuando ya se empieza a configurar la historia del arte como nosotros la entendemos, con Burke, con Burckhardt, ¿cierto? Y con este tipo de autores, ¿cierto? Que ya trataron de hacer como una conexión entre causas y efectos, entre el contexto y las obras de arte que iban apareciendo, ¿cierto? Entonces, a partir de ese momento, nosotros podríamos decir, se configura una disciplina muy rígida, muy estricta, y esto, creo yo, es parte del problema de cuando alguien quiere expresarse en el arte, ¿no? Que está sometido, subordinado a un conjunto de normativas que han estado como vinculadas a ese tipo de estudio. Sí, se crean como unos paradigmas. Sí.
que realmente lo que hacen es que limitan el arte, claro en que sí. vez de, pues no sé, para mí el arte en general, no solo las plásticas, lo que te decía, la música, la escritura, hay tantas formas del arte que me parece como lo más sabroso pues de eso es expresarse, o sea, yo digo, alguien que se lo goce, así no sea pues el cuadro, la línea perfecta, con entonces la perspectiva, y creo que eso ha pasado mucho, ¿no? O sea, como que la sociedad nos ha limitado con esos paradigmas. Sí, es que creo que una de las cosas interesantes en medio de todo esto es tratar de asomarse a otras culturas y a otras tradiciones y la forma en la que han entendido ese estudio de las artes que se han presentado como caracteres de su cultura, ¿no? Entonces, digamos que a mí me gusta mucho asomarme a eventos, por ejemplo, como los japoneses, que tenían un estudio muy estricto de su propia tradición, pero que no estaba atravesado por la influencia europea. Y eso nos muestra que el mismo término arte, ¿cierto? Que se ha ido como cerrando en torno a ese tipo de estudio, en otros casos, en otras culturas, está muy abierto y es muy rico reflexionar desde esas aperturas que ofrecen esas otras culturas sobre la occidental. Es que yo no sé, su merced me corregirá, pero por ejemplo, por lo menos lo que pasó en Latinoamérica, la colonización y el adoctrinamiento a través de la imagen religiosa, eso también fue como una cicatriz, una herida de la cual no nos podemos o no nos hemos podido sanar hasta el momento. Por ejemplo, lo que su merced decía respecto al eurocentrismo. Claro, vinieron todas estas imágenes de España, vinieron todas estas imágenes de Europa, nos las impusieron y así nos impusieron también la estética. Por lo menos en lo personal, ahorita me encuentro haciendo un trabajo sobre la decolonización y estoy intentando rescatar dónde se quedó el arte plástico antes de la colonia. Ellos, los aborígenes del territorio, ya tenían un proceso que fue cortado violentamente y hasta el momento, vuelvo y repito, no nos hemos podido recuperar de eso. Entonces, en este momento me parece muy importante volver a las raíces, volver a investigar dónde se quedó es el arte plástico bajo nuestra identidad, nuestra cosmovisión y retomarlo. No sé a dónde vaya a llegar. Sí, es que, bueno, hay un elemento muy necesario, creo yo, para esta discusión, y es entonces definir arte, ¿cierto? Como para nosotros, digamos, en miras de poder hacer un progreso discursivo. Y a mí me gusta plantear el arte como cualquier hacer llevado a su cumbre. ¿Sí? O sea, si tratamos de abrir lo más posible, sin caer en estas cosas tan horribles del pragmatismo de arte, todo es eso que la gente llama arte, nosotros podríamos decir, no, arte es cualquier tipo de hacer, cualquier práctica, técnica o disciplina llevada a una cumbre, ¿cierto? Así podríamos decir que el gastrónomo es un artista en la medida que está en la cumbre técnica, expresiva o investigativa de su quehacer, ¿cierto? Y esto aplicaría a cualquier tipo de quehacer. Entonces, si lo ponemos ahí, en el mundo indígena, por ejemplo, tenemos un montón de elementos técnicos, investigativos a través de la materia, de los sonidos, entre otras cosas, que nosotros podemos, digamos, tomar como comparativo con esos imaginarios occidentales que son, creo yo, un poquito más torpes, ¿no? Porque están atravesados del mercado, por ejemplo, están atravesados de figuras institucionales, ¿no? Como docentes como yo y cosas como esta, ¿no? Sí, claro, pues como, pues digamos, ya que lo amplías un poco, hasta cambia lo que yo acabo de decir, o sea, como te digo, para mí entonces arte definido en ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces es como la bailarina, ¿no? El que pinta, ¿sí? El que es escritor, ya, o sea, eso es arte y punto. Pero entonces si lo ampliamos así, creo que entonces eso también nos ayudaría a lo que mencioné en un principio de que la gente tiene que romper esa barrera de ese miedo, ¿no? De pronto los que están viendo esto dirían, oiga, yo era artista y no me acabo de dar cuenta según eso, Sí, claro. que soy artista hasta de mi propia vida, ¿no? Claro, es que creo yo esa es una llave tipo solución. Porque si un político se planteara su quehacer en términos estéticos, se planteara yo soy un artista, su quehacer político tendría que ser arte y tendría que ser noble o bello o transformador, ¿cierto? Pero es un énfasis que se aborda muy poco, este énfasis estético, porque se asume que las artes es un gremio de quehaceres dentro de otros haceres humanos, ¿no? Entonces el periodismo puede llegar a ser arte, digamos, según la atención y la precisión con la cual la técnica empieza a superar los logros que lo preceden, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, creo que también es una clasificación social
donde queremos colocar a los artistas en la parte más alta de la sociedad, ¿cierto? Sí. Desde la práctica, entonces un pintor, un escultor, ¿cierto? Un músico, pero de pronto nos falta el valor para entender muchas veces que un señor que hace muebles y que después de muchos años sin ningún tipo de educación empieza a desarrollar técnicas propias y empieza a transformarse a sí mismo a través de la transformación de la madera, pues señor, es un artista indiscutiblemente. Claro, mejor que cualquier maestro estudiado de las artes. Sí, claro. Sí, y como te digo, o sea, eso a mí pues no sé, me acaba de impactar. Porque precisamente hablando desde las emociones, y como pues esa siempre ha sido como la idea de nuestra excusa, ¿no? Si vemos el arte desde esa perspectiva, cualquier persona también podría aprender a transitar esas emociones que a veces son difíciles o que a veces negamos o no validamos, retomando este concepto, cambiando como ese chip en su mente y diciendo, pues si puedo ser un artista y si lo veo desde la estética de mi quehacer, independiente al que sea, creo que sería el arte ya entonces no tanto como un medio y un catalizador, como decía, sino más bien una motivación en tu día a día. Voy a hacer que mis 24 horas, digamos que supuestamente es lo que tenemos, puede ser un segundo, sea un arte y sea algo que trascienda en mi vida y en las demás personas que tienen contacto conmigo. Es que esa definición tan abierta de arte, obviamente no es algo mío, sino es una consecuencia, una observación de cómo se veía el arte en lugares como el Japón del periodo Edo o de la América precolonial, precisamente. Cuando te asomas a América precolonial, una persona dentro de su práctica, sea la que sea, cuando ha llegado a un nivel que los demás no pueden llegar, logra ser reconocido socialmente por esto de una manera muy especial, casi podríamos decir espiritual, ¿no? Como si tuviera algo interior especial que le permite haber llegado a ese lugar, ¿no? Y lo mismo pasa en ese japonés, porque durante este periodo, y creo que la sociedad occidental ha venido descubriéndolo estos últimos siglos. Estos últimos, sí. Es que Japón, digamos, cualquier cosa llegó a ser una condición artística, ¿cierto? Entonces el tipo que es un herrero y que se dedica a hacer katanas, en la medida que ritualizaba su creación artística y en la medida que él mismo se transformaba a través de esa creación, iba como alcanzando un estatus, digamos, hacia la iluminación, hacia el Satori, que los demás admiraban, ¿no? Entonces, eso quería decir que todo el mundo quería llegar a una iluminación con un estado, digamos, superior, pero lo hacía a través de sus haceres, a través de sus labores, de su trabajo, ¿cierto? Y es curioso porque estas prácticas en Occidente las consideramos menores. Eso, o sea, muchas veces las artes son como un hobby. Ah, sí, ¿cierto? Sí, exacto. Sí. Es como tú tienes tu profesión y mi hobby, no, sí, yo pinto. O no, mi hobby es que entonces yo a veces escribo, mi hobby es el yoga, pero nunca se ve de este lado, nunca se le dice como esa persona es un maestro, o sea, lleva años dedicándose a su interior, a profundizar de pronto y a convertir toda su vida o sus quehaceres en un ritual, porque es que creo que ellos son muy así y más ahora con la nueva era, creo yo que ahorita estamos como en una época de espiritualidad, ahora la gente se le podría llamar moda, pero digamos que es como una corriente actual de que entonces ahora todos vamos más hacia lo espiritual, hacia lo holístico, entonces ahora todos cargamos cuarzos, entonces ahora todos somos vegetarianos, ¿sí? ¿No? Entonces ahora como que en esta nueva corriente de pronto se está empezando a ver eso, ¿no? Que es más importante como empezar a ascender espiritualmente independiente a lo que tú de forma terrenal te dediques. Es que, por lo menos, retomando lo que su merced dice de la categorización del arte, acá se subestiman muchas labores. Y como usted subestima la labor, usted no es capaz de innovar o no es capaz de ser el mejor en lo que hace. Porque ya su merced va con una etiqueta de, no, yo soy un artesano. Es que dentro del mundo de las artes plásticas pasa mucho que uno subestima las demás profesiones. Entonces yo soy lo que su merced dice, entonces uno tiene una aura de sagrado, de vaca iluminada. No, hombre, y uno va pisando las demás profesiones, cuando lo que su merced dice, o lo que yo me he dado cuenta también, no importa tanto el resultado, sino es el proceso, el cómo lo vive y cómo lo alimenta su merced. Sí. Creo que eso es lo más importante, pero pues acá todavía falta mucho ese pensamiento, más me parece. Sí, pero creo yo, es que la sociedad de consumo plantea un obstáculo,
¿cierto? Y digamos, nuestra artificialidad contemporánea plantea un obstáculo gigantesco y por eso a mí me gusta pensar que este tipo de discusión se va volviendo modal, ¿cierto? Sí. Pero no modal entre el bien y el mal de forma categórica, sino como a mí me gusta plantearlo entre lo que es natural y lo que es artificial, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, lo natural, podríamos decir, es lo que está en el interior, lo que está llamando, ¿cierto? A salir. Como Y lo lo que dicen, la artificial, pasión. sí, claro. Ujú. Y lo artificial es todo esto que el ser humano ha puesto en el mundo, entre otras cosas, como un deber ser. Entonces, cuando alguien empieza a hacer un hacer, digamos, un cocinero, me gusta mucho este tema, ¿no? Entonces, cuando un cocinero empieza a cocinar, empieza a ver un deber ser, como este es el chef, y yo debo ser como él, y empieza a seguir esta ruta, ¿no? Sí, Pero lo ideal es que él se entregara simplemente a la experimentación, la investigación, la transformación, a la encontrar su expresión. voz, Claro, a encontrar su esencia, sí, ¿no? Que eso sería lo que lo convertiría realmente en un maestro del arte, de su arte. Sería así como muchos hemos experimentado, yo creo que en nuestras carreras profesionales, en nuestra vida, si sea en el colegio, como que uno va probando cosas, quizá lo tuyo es la plastilina, de pronto lo mío es la tierra, no sé, pero entonces cuando tú ya te encarretas con algo y te metes ahí, entonces te das cuenta y dices como esto es lo mío, ¿no? El problema es eso, vamos a lo superficial, vamos al quehacer y el deber ser de la sociedad, capitalismo, en fin, todo un montón de sombrillas, de paradigmas que tenemos encima, y tú te frenas y dices, bueno, a mí me encantaría dedicarme solo a lijar, y yo quiero lijar y me voy a convertir en el mejor lijando, pero pues es que en la sociedad me ven lijando y dicen, ¿y este qué? ¿Se va a morir de hambre? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Es un vago? Porque pues eso lo he escuchado mucho, y empiezas a perder el camino por que tienes que ser igual a los demás. sí, es que podríamos utilizar un término que me gusta, y es que se vuelve productivista, ¿cierto? Entonces el artista se entiende hoy en día de forma productivista. La persona, por ejemplo, ya que hablabas de que hay una tendencia de moda, ¿no? Hacia lo espiritual, pero también es una tendencia productivista de esa espiritualidad, ¿no? Donde el otro tiene que ver mi espiritualidad, y esto es algo raro y contradictorio, Sí. en cuanto a que lo espiritual termina siendo metafísico, etéreo. Entonces hay una gran preocupación porque el otro vea que yo soy un sujeto espiritual y que tengo una vida interior muy interesante, y por eso parecieran que todos estos elementos a la moda es más una suerte de visualización de este tipo de experiencias interiores, ¿no? Y esa necesidad de visualizarlo para los demás, pues responde muy bien a esos criterios de las redes sociales, ¿no? Donde importa más la apariencia que el de ser. nuestra aldea global, que yo lo mencionaba en alguno de los episodios, entonces es muy chistoso como tú dices, porque cuando, por ejemplo, yo empecé a meditar y todo este tema, a ver, yo siempre fui muy reacia, porque yo decía, yo era muy pragmática, entonces yo decía, si no veo, no creo. Entonces yo decía, ¿cómo así que entonces existe una conexión con no sé quién que ni veo? Sí. Y entonces yo empecé a meditar, pero pues yo no me iba a un parque ni busqué el maestro, nada, yo desde allá cerrando mis ojitos sola y bueno, empecé a practicar. Pero entonces entramos en el mundo en el que estamos, que es el de la competencia, ¿no? Es el de yo mejor, yo soy mejor, yo soy mejor, yo soy mejor, y no como lo estabas mencionando desde la estética del arte, de yo soy mejor para mí mismo y mi competencia soy yo, sino es el otro, ¿no? Entonces ahora es como, mira, yo medito, tú ya meditas, uy, no meditas, como así, estás mal. Si quieres, yo te recomiendo a dónde puedes ir. Entonces ahora en los parques he visto que, pues, no sé, las alcaldías, los gobiernos, entonces ya no promocionan la rumboterapia, sino meditación de la mañana, yoga en la tarde, aprende de cuarzos. Y yo digo, ¿qué está pasando, no? O sea, como así, esto era, antes eran los hippies raros, o sea, eran los hippies esos que metían no sé qué de drogas y entonces estaban allá en su cuento y nadie les paraba bolas. ¿Sí? Y entonces ahora como ya está más normalizado y entramos también como otras generaciones que venimos como con un pensamiento un poquito más abierto, entonces, bueno, ahora necesitamos vender esto, ¿no? Sí. Yo creo que también el poder también dijo, bueno, si ahora es por ese lado, pues nosotros también lo podemos vender. Es que también considero que hay un discurso espiritual que el problema es que no hay claridad sobre él. Y obviamente al ser espiritual, pues parece lo natural que no haya claridad, pero es porque se presenta lo espiritual desde estas mitologías judio-cristianas, donde hay ciertas, lo voy a decir así, personalidades gasparinescas dentro de la gente, ¿no? Como ciertos fantasmales, y entonces la gente pareciera estar buscando esos elementos fantasmales adentro de ellos, ¿no? Pero si nosotros definimos la espiritualidad como lo hizo la fenomenología o como lo hizo en su momento Kandinsky, es la vida interior.
y todos tenemos vida interior. Y hay gente que cree que el hecho de ser atea, por ejemplo, le niega un sentido de voluntad espiritual, siendo que aun por muy ateo que usted sea, usted tiene una vida interior, es decir, usted percibe, siente, emotiva, ¿cierto? Y esa vida interior es en últimas lo que nosotros queremos abordar en una práctica espiritual, ¿no? Es alimentar esa vida interior, ¿no? Las emociones, las sensaciones y las intuiciones se van haciendo cada vez más específicas o más pertinentes, podríamos decir. Mientras que si la gente ve la espiritualidad como estas cosas eminentemente etéreas, pues claro, no queda más que buscar elementos que parecieran también ser mágicos y que parecieran ser los únicos vinculantes con una vida interior. Es que sí, eso de hecho es un poco preocupante porque en esa búsqueda del interior, usted no está buscando en su interior, usted está buscando en el interior del otro. Sí. ¿Y cómo hago para llegar a ese punto? Sí. Por ejemplo, pasa mucho con la originalidad y la creatividad también. En vez de mirar hacia su interior, hacia sus imaginarios, lo que uno hace es copiar. Que es lo más fácil, es lo más práctico. Sin embargo, lo importante es construirse en ese proceso y darse o hacerse preguntas al interior. No es buscar en el otro. Pero un amigo mío, es muy fácil lo que hace el primero. El resto es copia. Sí. Ahí la vaina es preguntarse desde el interior y empezar a buscar esas emociones internas, que es lo que estamos tratando de profetizar en este, claro, en este espacio. Estamos creando la religión de la excusa perfecta. Sí. Ya que estamos en lo espiritual, entonces ahora esto va a ser una religión. Sí, genial. Pero sí, igual, pues retomando como el arte y también viendo todo esto de la espiritualidad, esa es mi invitación cada vez que yo hablo en estos episodios, a las personas que nos lleguen a ver o a escuchar. Si tú empiezas a cambiar ese paradigma, digamos ahora que tú lo mencionas con lo del arte, si empiezas a ver la espiritualidad como debe ser, porque igual yo decía, todos somos espirituales, todos, como dices, hasta el ateo, cualquiera es espiritual, porque nosotros somos en sí eso, ¿no? Somos materia, somos espíritu, bueno, somos una cantidad de cosas. Entonces, si te parece que la espiritualidad tiene que ser con cuarzos, pues porque no te puede parecer entonces que puede ser con un pincel, con un rodillo, con una bicicleta, o sea, si te amplías y si te das el permiso de ampliar tu campo, puedes permitir también tú llamarte artista, y puedes comprender que tus emociones, por ejemplo, también son arte porque es lo que te permite a ti expresarte, ¿no? Sí. Es que creo que ahí también siento que hay como una grieta histórica, y es que siempre que se habló de expresión, se hacía mucho énfasis en el otro. Que yo expreso para el otro. Para el otro, sí. Y creo que el problema inicial está ahí porque el arte empieza siendo una expresión para uno mismo, ¿no? Si algo aprendimos de algunos autores del Círculo de Eranos, es que lo ritualístico y lo simbólico era precisamente la necesidad de hacer aparecer algo que es naturalmente invisible, ¿cierto? Sí. Hay cierta invisibilidad, y esa invisibilidad yo necesito materializarla, entonces lo simbólico aparece precisamente como la posibilidad de esa materialización de algo que es eminentemente abstracto, ¿verdad? Entonces creo yo que en la medida que mucha gente considera que el arte solamente puede expresar y que esa expresión implica que haya un otro que perciba lo que uno hace, pues entonces la forma correcta es entender que uno también tiene una otredad interior, que esa sería la espiritualidad, y que el arte viene a ser como un puente, una chacana entre esa parte interior y la parte exterior que somos, ¿verdad? Exacto, sí. Así podríamos decir que el ideal es alcanzar unidad a través del arte, la unidad de uno mismo. Claro, ese sería como el pegamento. Sí, básicamente, o sea, el arte sería eso. Digamos, yo tuve una experiencia el año pasado con la ayuda de Cris y que nos llevó también aquí al podcast, y es que como yo mencionaba, yo nunca me acerqué a las artes de forma práctica y pues yo siempre me dediqué a la escritura. Entonces, o sea, yo escribía, pero no lo compartía con nadie. Y entonces llegó la oportunidad de una convocatoria, todo el tema, Cris me la mencionó y yo le dije, pues era para artes como escultura, pintura, y yo le dije, ¿yo qué voy a hacer ahí? O sea, yo dije, envío el texto, o sea, no. Y entonces me dijo, pues ensaya, dime cómo tú percibes tus emociones o la emoción que está impregnada en tu texto, cómo la percibes en la 3D, digamos. Y empezamos a construirlo, terminó siendo como toda una instalación, con luz, con acrílico, no sé qué, todo. Cuando yo lo vi y cuando vi lo que generaban otras personas, que los conmovió, que más allá de que les gustó o no, simplemente como, sí, ver materializada tu emoción.
yo decía, eso que está ahí soy yo, esa caja que construí soy yo, y no se imaginan el placer que da. O sea, no sé si lo volvería a hacer, quizás sí, quizás no, de pronto otro diario, otra cosa, pero tú tocar, palpar tus emociones es una experiencia que se la recomiendo a todo el mundo. Por eso quiero romper esos miedos y quiero que, como por mí, sacudiría a la gente y les diría, por favor, no tengan miedo de nada y experimenten el mundo, porque, como hablamos, desde lo espiritual, desde lo emocional, lo psicológico, es a veces imperceptible o podemos ignorarlo de pronto un poco más fácil. Y para el ser humano y su percepción, pues desde siempre ha sido algo pragmático, ¿no? Nosotros crecemos y vivimos desde muy niños desde la experimentación, el caerse, el probar la comida que me gusta, que no, todo tiene que ser muy pragmático. Entonces tú poder encontrar un medio, cualquiera que sea, que te permita a ti tener contacto directo con eso que tú considerabas invisible a la percepción física es algo que de verdad todos deberíamos llegar a hacer. Y por eso digo, desde la historia del arte y desde nuestras propias historias, siempre buscamos eso, inconscientemente o no, pero lo hacemos. Me gusta mucho cómo lo planteas, porque eso abre la posibilidad de decir algo muy interesante, que entonces el objetivo puede ser destruir el arte, o sea, destruir el sentido mismo del arte para que se libere y realmente todas las cosas puedan ser arte. No como ha pasado en el arte contemporáneo, que pareciera que cualquier elemento puede ser presentado como arte, sino me refiero más al hecho de que podamos entender que el arte no es un conjunto A que incluye la pintura, la escritura, la música, sino que el arte es más bien una etapa de la forma en la que aprendemos que nuestros haceres son lenguajes y que esos lenguajes nos permiten hacer más que la función que cumplen esos objetos, ¿no? En este orden de ideas, cuando el chef en algún punto alcanza un nivel de sensibilidad con los alimentos, con los sabores, y su investigación le permite hacer de esto un lenguaje, él ya no se tiene que estar planteando lo que estoy haciendo es arte o no es arte, simplemente habrá descubierto que ese lenguaje le hace posible presentar esas cosas invisibles que de pronto no podían presentarse de otra manera, ¿cierto? Sí, es que de hecho mencionando eso me hiciste acordar de Ratatouille. No sé Sí, si has visto la película sí, de claro. Pixar. Es de mis películas favoritas. Y sobre todo porque escena donde él prueba como una fresa con un queso Sí, y se le empiezan a aparecer colores. Creo que Disney ahí no lo mostró clarísimo. Independiente de lo que tú hagas, si lo haces con tu pasión, si eso es lo que te mueve, hazlo y disfrútalo y siente, saborea, prueba, ¿no? sí, Y sería muy interesante, como tú dices, romper el arte, sí, romper con eso, porque si lo rompemos, de pronto volvemos a lo que sí era, sí, claro. a lo que el mundo de pronto en algún momento cuando ni siquiera tenía el lenguaje de la palabra, consideraba arte, que sería eso. Yo pienso mucho, cuando yo pienso en arte, pienso en las cavernas, pienso en las pinturas rupestres, que pues hace poco, pues el anterior episodio fue en el Guaviare, y allá hay pinturas rupestres. Y como entonces hay unos dibujos, pues, pues son palitos, ¿no? Y que uno no entiende, uno dirá, eso será un ovni, será un humano, una vaca gigante, no se sabe, pero que en su momento, ¿qué trasfondo tendría, no? La casa, entonces en ese momento, entonces cazar era lo fundamental para ellos y poder verlo plasmado, como digo, debió ser para ellos como esa experiencia del queso y la fresa para la rata de Ratatouille, ¿no? Sí. Es como encontrar ese clic en tu vida que hace como ese tejido cuando ya entiendes que tú eres ese árbol, que el árbol eres tú, que nos acabamos de conocer, igual aún así estamos generando una conexión y somos un espejo, entonces como que todo puede empezar a engranar y a tomar sentido si hallamos esa magia de romper con ese arte Sí. y hacer de nuestra vida el arte realmente. Claro, es que también, ¿cómo puedo problematizar un poquito? Digamos que en Occidente se creó mucho este vínculo y los rusos ayudaron mucho a esto en el siglo XIX de que el arte es expresión. Pero si nos movemos, por ejemplo, hacia esas etapas monolíticas o del arte rupestre, paleolítico o aquí en el periodo precolonial, el arte muchas veces no tiene la pretensión de presentarse como expresión, ¿cierto? Ni para otro ni para sí mismo, sino que muchas veces es la evidencia o el resultado de una acción netamente ritual. No, y es memoria, ¿no? Sí, Es y se vuelve inmortalizar. memoria, sí, se vuelve una memoria, pero
muchas veces esa categoría de memoria se la damos nosotros al percibir la pieza. Ujú. Pero, por ejemplo, me gusta mucho, hay un autor, un historiador del arte que creo yo, uno de los que más influencia en el mundo tienen en este momento, que es Ernest Gombrich, y él advierte que muchos de esos tableros rocosos, que muchas de esas expresiones están en las cavernas como Altamira o Lascaux, realmente son un ritual, o sea, no tienen la intención, por ejemplo, de comunicarnos cómo se ve una cacería o cómo se ve un animal que está, ¿cierto?, siendo cazado, sino más bien ellos al representarlo garantizan que al salir después a la cacería sea exitosa, ¿cierto? Como si fuera una suerte de diseño de la cacería en términos espirituales, ¿cierto? Sí. Para que una vez que se desarrolla de forma física, pues digamos que pase tal cual como ellos lo esperan que pasa. Entonces me gusta mucho pensar esto porque lo que nosotros llamamos magia, nuestra capacidad, digamos, de intervenir el mundo, creo que es la verdadera, digamos, idea original del arte, ¿cierto? No es nuestra intención más que expresarnos sobre el mundo, es tomar el mundo y modificarlo, digamos, de acuerdo a las necesidades que vamos presentando. Y por eso, ya que estamos hablando un poco de animación, de pronto eso es lo interesante de la forma en la que presenta Mickey Mouse la magia, ¿cierto? Ah, sí. Cuando en fantasías él levanta la varita mágica y varios de nosotros descubrimos que esa varita mágica lo que es una batuta. Ujú. Y por eso es que, digamos, no me gusta Harry Potter, porque Harry Potter crea una estructura fantasiosa sobre algo que es muy real pero simbólico, y es que la varita mágica es real, es el pincel, es el lápiz, es el cincel, ¿cierto? Y estos instrumentos creativos son nuestra capacidad de transformar el mundo, o sea, ese es el verdadero imago, ¿cierto? La imagen estaba supeditada a nuestra capacidad transformadora a través de estos instrumentos eminentemente artísticos, digámoslo así. Sí, o sea, creo que ahí todos nos convertiríamos entonces en hechiceros, en Sí, magos, sí, y hacemos magia a diario, sí, ¿no? claro, Desde el despertarse, desde el hablar con alguien, hacer un desayuno, sí, ¿sí? Y si tú empiezas a tener esa cosmovisión, claro, ahí te apropias del mundo sí, y empieza a cambiar de pronto ese aislamiento que muchas veces creo que nos generamos nosotros mismos, ¿no? Que, como decíamos, si entonces yo no soy esto o no cumplo, ¿sí? Con las metas que me propone la sociedad, mi mundo se viene abajo y yo me vengo abajo con él porque no es mi mundo. sí, Si claro, tú no empiezas a verlo de esa forma, no va a ser jamás tu mundo. El mundo va a estar allá y yo acá, ¿sí? Y simplemente hago parte de ese sistema, pero nunca, hasta me muero y nunca me enteré que no pude tener mi cosmovisión y crear mi mundo y que yo soy magia, ¿no? sí, claro, Es que justamente eso era lo que me estaba pasando. Esto se los cuento desde el modo personal. A mí me estaba pasando que yo me encasillé en la técnica, en la pintura. Entonces, cuando llegó el momento de expresar lo que realmente quería o como yo quería hacer, no pude. Recuerda No seguirnos pude. en YouTube, Había un Instagram blanco y absoluto Spotify porque cuando como decía, La bueno, Excusa ¿quién es Cristian Perfecta. Pulido? Cuéntanos en los Sácale la comentarios. técnica. ¿Qué ¿Cuál es queda? la excusa perfecta de Blanco. hoy para hablar de tus Absolutamente emociones? blanco. Cuando intenté Queremos expresar leerte emociones, y no saber de qué podía o tema no te puedo gustaría aún. conversar en el Entonces, siguiente episodio. sí es importante Y salirse de ese recuerda, tecnicismo La y salirse de Excusa esas Perfecta etiquetas es un tan espacio pendejas que seguro para tenemos, aprender a porque navegar vea las usted emociones cómo hacia algo positivo. O achica al menos las no tan posibilidades. Uno se va por una sola vertiente, cuando realmente el arte tiene que ser uno. sí, claro. Todo yo, caray, soy. Y todo lo que expreso puede llegar a ser arte. Pero yo no, yo me encasillé ahí y entonces eso se los quiero compartir porque llegar a ese punto es mal. Sí, De claro. verdad. Uno se sesga, uno se mutila creativamente también. Entonces, voy a pensar en una emoción, pero la voy a ubicar en el lado derecho, pero tiene que ser 50% azul y 40% rojo. Pero ahí Sí, yo qué estoy haciendo, sí. ni siquiera me estoy permitiendo expresar. Y siento que un buen ejemplo, ya que hablamos de ética de escritura, es la aparición de la prosa poética. Sí. Porque cuando todo se escribía, digamos, con la métrica típica de la poesía y uno se sometía al soneto, muchas veces yo quiero decir algo, pero tengo que buscar la No palabra que rima, cumpla la sí. paronomasia. Y entonces aparecen estos franceses, ¿no? Borrachos, los simbolistas, que no están tan atravesados por el otro,
Ajá. que empiezan a ritualizar sus propias prácticas, casi entendiéndolas de forma mágica, ¿no? Y a propósito de todo el discurso que tenían como con las artes oscuras y tal, Sí. y al entender ese proceso de ritualización se entregan más a ellos mismos y como consecuencia final, uy, fantástica intervención, Sí, y como gracias. consecuencia final terminan liberándose, ¿cierto? Y la prosa poética, que pasa mucho en contextos como el nuestro, que muchas veces la literatura tiene una marca muy española, la gente ve la prosa y dice, eso no es poesía, ¿cierto? ¿Dónde está la rima? ¿Dónde está la ¿Dónde está la rima? paranomasia, Sí. sí, que justifica esta acción escrita? Pero esa libertad está pensada precisamente desde la interioridad que hace posible, ¿no? Lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como la investigación y la experimentación. La experimentación, es que yo digo, todos deberíamos ser como niños, Sí, ¿sí? Olvidamos a ese niño que se quedó allá en ese rincón, ¿no? Llega a cierta edad y entonces es como, bueno, ya, madúrate, que vas a estar botado en el piso untándote de tierra. sí. A ver, tú estás con la ropa de la oficina, ¿cómo se te ocurre? Y yo lo dije en el episodio del 31, cerrando años, yo dije, ¿por qué no este cierre de año 2024? Todos decimos, pues le doy permiso a mi niño interior de ser, y yo voy a ser el adulto responsable de darle la mano y decirle, haga lo que quiera, Sí. grite, patalee, llore, si quiere comer un helado, cómaselo, ¿sí? Porque tú ya entonces empiezas a ser el responsable de ese niño, y si todos somos niños, pues volvemos a creer en la magia, Sí. pues miedo a qué, o sea, ¿a qué? Los niños no le tienen miedo a nada porque desconocen todo, y al contrario de lo que mientras crecemos creamos miedos a lo desconocido, el niño ama lo desconocido, quiere conocer, quiere explorar, quiere untarse, quiere probar, Pues a ¿no? propósito, hay una cita muy pertinente de Nietzsche. Nietzsche dice que volveremos a hacer arte cuando recordemos la seriedad con la que jugábamos cuando éramos niños. Y esta frase me grandioso. parece brutal, ¿no? Es sobrecogedora, porque cuando uno es niño uno juega con mucha seriedad, mucho compromiso, uno Sí. está comprometido. Y uno a tal se mete punto en que la ritualiza. historia, sí. Y exacto, y se vuelve todo un ritual y el niño se disfraza. Sí. Y digamos, yo me acuerdo que yo de niña hacía perfumes, ¿no? Entonces salía a la tierra, cogía flores, las espichaba con una piedrita y entonces yo hacía mi propio laboratorio de perfumes. Entonces yo, mejor dicho, era científica, química, y en esa época empecé a leer el perfume y yo, guau, sí, las fragancias. Sí. Obviamente no tenía ni idea, no olía nada, se lo llevaba a mi familia, uy, sí, huele rico. ¿Sí? Sí, claro. Y no seguían el juego. Y creo que diciendo eso de no seguían el juego, si tú te crees tu cuento, si tú te crees tu arte, si tú te crees que tienes ese poder y te das cuenta más bien, el otro también te va a seguir el juego. Créanme, yo antes, en serio, todo esto que yo hablaba acá lo creía imposible. O sea, a mí me hablaban de eso y yo decía, de muchos locos, ¿no? Y daba la espalda. Pero cuando tú empiezas a verte y cuando empiezas todo este trabajo de autoexploración, te das cuenta que empiezas también a crear comunidad. Sí. Y rompes también ese miedo de no ser aceptado, ¿no? Porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza y necesitamos del otro. Y por eso intentamos pertenecer tanto. Por eso intentamos que nos compren. Por eso intentamos todo esto, ¿sí? Porque necesito ser aceptado Sí. porque yo solo me muero. Y eso es nuestro cerebro primitivo, Sí. ¿no? Eso, y además, y creo que lo dijiste de tal forma que yo como estábamos descuidando esa parte, porque también hay una posición política frente a esto, ¿no? O sea, Sí. hasta qué punto alguien que está ocupado mirando cómo puede sobrevivir, ¿cierto? Y qué va a comer, Exacto. puede tenerse un momento y plantearse que sus haceres tienen un legado ritualístico que le puede Sí, significar es que evocar muy lo chévere mágico de tu ese conversación, pero pues es que yo tengo horario de 6 a 6, tengo un arriendo que pagar y 2 niños llorando. Sí, claro. Claro, entonces nosotros como que inevitablemente incurrimos en una romantización del arte Ujú. que muchas veces es inevitable, pero que no podemos desvincular con elementos muy terrenales, ¿no? Sí. Muy materiales. Y por eso creo que también es interesante pensar que hay una estratificación de la forma en la que se entiende el arte. Sí, Que hay familias que ven el arte como los animales de un zoológico. Hay que ir a un museo como si fuera un zoológico, allá están encerrados los animalitos y vamos y los miramos, pero como dice Nicolás Gómez Dávila, es que una sociedad con galerías y museos es una galería que no tiene espacio para el arte ni en su casa ni en su vida. ujú, Y en últimas es eso, ¿no? Sí. Como que nosotros pensamos que el arte está allá, pero lo ideal sería vivir con el arte, Vivirlo, ¿cierto? ujú. Y por eso me gustaba mucho el discurso que tú hacías hace un momento donde decías, ojalá todos no pudiéramos volver a la práctica artística,
porque eso no sería como que la gente empiece a escribir o a tocar un Sí, instrumento no, y tal, sino a desarrollar una técnica de sus haceres más interiores, los más disfrutables, por ejemplo, los más necesarios en su vida. En ese orden de ideas, un señor que barre podría alcanzar un nivel artístico en su condición al desarrollar una técnica, tener una autotransformación, y algunos dirán que es un ejemplo exagerado, pero cuando vemos la jardinería zen, en la eso es un jardinería arte zen, increíble, sí. una de las prácticas interior del artista es el rayado, el rayado de con la la escoba. superficie, Ujú. sí, claro. Entonces, digamos, entender cualquier hacer en un sentido artístico es la ruptura del arte que nosotros estábamos diciendo hace un momento, ¿no? Yo Sí. renuncio a la historia del arte tal y como se me ha presentado y entiendo que esta técnica me lleva a mí a un autodescubrimiento, una magia interior y tal, ¿no? Creo Ajá. que en esa misma ruta la sociedad daría un salto grandísimo, ¿no? Grandísimo. Y lo que tú dices, políticamente, socialmente, Sí, también rompería un poco con los que, o bueno, pues no sé, en mi caso, yo estrato 3 toda la vida, ¿sí? No puedo decir que vengo de lo de más abajo, pero tampoco me ha tocado fácil ni a mi familia. Y entonces cuando yo pensaba también en arte, decía, a ver, ¿y quién me va a comprar los materiales? Yo tengo un trabajo que nada que ver con eso y entonces yo me tengo que concentrar en producir dinero, tengo que en luchármela, ¿sí? Ya luego entonces yo crecí, entonces yo me creía revolucionaria, entonces la lucha obrera y entonces voy a romper con esta sociedad y me voy a salir del capitalismo y bueno, ni modo, o sea, no pude, aquí estoy, sí. pero a lo que voy es que si pensamos así, rompemos también con esa estratificación, con esa exclusión que también hubo en algún momento del arte, como que pues yo no me sé toda la historia, ahí sí lo siento, pero sé que en algún momento, por ejemplo, la lectura, la escritura, sí, era excluyente, sí. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho a aprender a leer, sí, solo se escribía en cierto idioma y entonces los que no sabían ese idioma nada que ver y solo era desde la religión los que podían empezar a leer y tenían acceso a ciertos libros. Siempre había un tema excluyente por poder, por esferas de económicas, sociales. Entonces, si lo cambiamos así, el que barre, el que hace aseo, Sí. que lo vemos mal, porque lo vemos como algo mínimo, lo minimizamos mucho, cambiaría todo y entonces le quitaríamos ese poder al gran poder Sí, que claro. nos tiene subyugados. Claro. Y ahí cumpliría mi sueño de adolescente, romper con la sociedad. Encontré la Sí, claro. respuesta. Es que es rico plantearlo así porque ya no sería como que ser político y ser artista es estar arriba y ser cocinero o la persona del aseo es estar abajo, sino habrán personas del aseo que están en la parte alta por sus capacidades técnicas e interiores y políticos que están en la parte baja, son la mayoría, ¿cierto? Por sus carencias morales y otras prácticas necesarias en sus propios haceres políticos, ¿no? Que no son vistos de forma estética, ¿no? Sí, es que viéndolo así, digamos, yo me he encontrado con personas, por ejemplo, en algún momento, cuando era, pues, era adolescente, yo iba a construir casas, digamos que en zonas como, pues, no sé, Soacha, Altos de Cazucá, que pues para los que no saben, digamos que en Bogotá estamos estratificados, que eso no pasa en otras partes del mundo, y entonces, pues, digamos que es estrato bajo, es estrato 1, ¿sí? Personas de bajos recursos económicos. Entonces, iba y nos sentábamos en la tierra y la señora hacía un sancocho para todos y comíamos y nos reíamos y me disfrutaba tanto eso y veía una sabiduría en esas personas que yo decía están elevadas espiritualmente de verdad, porque a pesar de su contexto, ¿sí? A pesar de estar subyugadas lastimosamente por esta sociedad, estar excluidas porque están en las montañas allá en mal llamada invasión, ¿sí? Aún así se disfrutan y se ríen y a pesar de que en estos días, no sé, falleció uno de sus hijos en la calle, el otro está de pronto en las drogas, su esposo la golpea, tantas problemáticas, aún así se disfrutaba y yo decía, es increíble la pasión y el corazón que brilla en esa persona, Sí. sin necesidad de un título, ser un político, tener estrato 5, un apartamento y 4 casas, ¿no? Sí, claro. Y sin embargo se vuelve necesario que en algún momento haya un reconocimiento para esos logros. Ajá. O sea, que nosotros pudiéramos entender que creo que eso es lo que pasaba en Japón del periodo Edo. O sea, tú quieres mandar a hacer una espada, tú puedes conseguir en todo el rango, ¿cierto? Quieres una persona que simplemente forja y alcanza un objeto funcional, o puedes alcanzar una persona que te entrega un objeto que tiene espíritu, ¿cierto? Sí. Entonces, como que, digamos, en la sociedad, la técnica o la profesión no era lo que te categoriza,
sino qué tan bueno eres o qué logros alcanzas dentro de esa profesión. Y si nosotros pensáramos otra vez en el arte, digamos, de una forma, digámoslo, expresiva, entonces creo que últimamente hemos estado celebrando a las personas que son capaces de expresar las cosas que los demás no pueden expresar. Por eso cuando escuchamos música y suena el grito, y nosotros queremos hacer ese grito, queremos que ese grito sea nuestro, ¿cierto? Sí. Y nos lo apropiamos y lo sentimos como si fuera nuestro, es porque hay un gran logro expresivo en ese artista, y es que dentro de él, buscando muy adentro de él, encontró algo que está dentro de todos nosotros, ¿cierto? Entonces creo que sería muy bonito el momento en el que en otras disciplinas pudiéramos ver eso y percibir eso, ¿no? Que el político, en la búsqueda de su interior, de su hacer estético de la política, encontró algo que me hace sentir cosas bellas y sublimes, ¿cierto? Y, por ejemplo, verse conmovido, perdón, por un político es raro. Y sin embargo es una sensación parecida a lo que yo he sentido con Jaime Garzón, Ajá. ¿cierto? Entonces yo veo a Jaime Y Garzón. que todavía conmueve, a pesar de que no Sí, está. claro, y no está. Pero su obra, que es Ajá. básicamente su vida en un sentido actoral, su compromiso social, político, termina siendo una experiencia estética mucho más fuerte que una pintura. Si yo me paro frente a una pintura y no siento lo que siento, bueno, me paro frente a Jaime Garzón. Sí. Yo tengo como una pregunta, la vaina es si llegamos a este punto en donde el arte se generaliza y toda esta cuestión, ¿no se genera otra jerarquización también? ¿Por quién está más cerca a la luz y quién está más lejos? Sí, claro que Claro sí. que es en eso Claro. que estamos también. Eso puede verse de una forma muy crítica, pero es que a mí me gusta ese tipo de jerarquías porque son jerarquías naturales. Es decir, entre los leones, ¿cierto? Hay un león que demuestra que merece dejar su valor genético en las siguientes generaciones. Sí. ¿Sí se va a entender? Y pareciera que todo en la naturaleza va a este ritmo y todo va jalando como una suerte de evolución continua, Ujú. menos el ser humano. ¿Cierto? Ah, no, Sí, sí. sí, el ser humano está ahí a un ladito, acomodado a diferentes tipos de necesidad, en fin. Entonces me gusta pensar que si nosotros creáramos esa jerarquía de quién es, por ejemplo, el capaz de evocar a través de su creación lo que otros no han podido evocar, a mí me parece que eso es evolución como especie. Se va a entender. Claro. Si todos nosotros pudiéramos realmente estar buscando lo que tenemos adentro y dárselo al resto de la especie, y todo el mundo está buscando algo distinto, porque no todos son pintores. Exacto. Entonces inmediatamente se elevaría, siento yo, lo que somos como especie. Como especie, sí, claro, claro, porque sería muy diferente, como digo, o sea, nosotros entendemos como evolución que ahora tenemos celulares, Sí, ¿no? Que ahora tenemos pantallas táctiles, entonces ahora hay gafas de estos de, no sé cómo se llama eso, no, bueno, tampoco. con lo que Realidad juegan, aumentada. a eso, yo eso, y entonces vemos eso como evolución. Sí. Pero realmente esa sí sería una evolución y no sería ya una competencia insana, que es en la que vivimos, sí. de pasar por encima del otro. Entonces yo Exacto, compito al lado tuyo porque, sí, y lo que tú dices, de pronto daría un poco de miedo entrar en eso de ahora el nuevo juego de la nueva era, entonces yo soy más espiritual, Sí. yo soy más artista y tú menos artista, Sí. ¿no? Porque si reconocemos al otro como artista en lo que sea que haga, así sea existir, porque existir ya es todo un arte y bien difícil, entonces ya no existe esa competencia malsana, sino más bien es una competencia que unifica, porque Sí. todos vamos por un mismo objetivo, aunque sea desde una diferencia de qué hacer, digamos, ¿sí? Sí. Así sea cada uno a su modo, vamos por el mismo objetivo y es que vamos a evolucionar todos juntos, ¿no? Me encanta que llegue hacia allá la conversación, porque una idea bellísima de Foucault, en la última etapa del tipo, ¿no? Él, cuando está escribiendo historia de la sexualidad, él crea o no crea, alimenta mucho una idea que es la vida como obra de arte. Ujú. ¿Puedo yo hacer de mi vida una obra de arte? Se pregunta en una entrevista, siempre me ha sorprendido mucho, dice el man, que las cosas materiales, físicas pueden ser arte, pero el bios no. Ok. Que las cosas, ¿no?, que están vivas parecieran tener dificultad para hacer una obra de arte. Y tú hace un momento decías, es que existir de por sí ya es un arte, ¿no? Sí. Que algunos lo hagan con más gracia que otros, ¿cierto? Sí. Sí, pero creo que es eso, ¿no? La preocupación de cómo el otro me percibe a mí y tiene experiencias estéticas cuando ve mi vida, ¿cierto? He hecho yo algo de mi vida que haga que me la merezca de tal forma que cuando el otro me percibe a mí tiene experiencias estéticas. Y por eso te decía lo de Jaime Garzón. Yo veo la vida de Jaime Garzón y siento mucho más que muchas canciones, pinturas, películas, y creo que ese es el logro, ¿no? Ya no solamente que mis haceres sean artísticos, sino que al yo dedicarme con esta fuerza interior a todos estos haceres,
y yo me estoy transformando mientras que transformo el mundo, pues yo mismo termino siendo un objeto que produce experiencias estéticas en los demás. Exacto. Sí, bueno, mira, pues se nos alargó la conversación. Creo que ahora sí ya voy a tener que acabarla. Pero bueno, pues podemos seguir hablando en otro momento, en otro episodio. Yo siempre digo eso con todos los invitados porque es muy interesante todo lo que puede ampliar. Pues mira cómo empezamos hablando y hasta dónde nos llevó, ¿no? Creo que encontré muchas respuestas hoy que venía buscando hace muchos años. Y pues no sé, por lo menos para mí, creo que ahorita con esto último que diste, mi conclusión realmente es que ahora, más allá de que he encontrado, digamos, un poco mi lenguaje, he encontrado mi voz, he encontrado mi arte, quiero convertirme en mi propio lienzo, ¿no? Quiero claro. convertirme en mi propia escultura, quiero convertirme en mi propio texto, ¿sí? Y hacer que cada día nomás el respirar, que si uno lo ve biológicamente, es todo un proceso de todo un organismo que conlleva grandes cosas. Sí. Ya eso es un milagro. Pueda trascender y pueda quizá en algún momento decir como soy arte en vida, ¿no? Sí, claro. Soy un Van Gogh caminando. Es que ¿Sí? es eso, sí, claro. Soy un Picasso. ¿Mm? Y más que, yo siempre lo he dicho, no es de vanagloriarse, porque a veces se confunde un poco con el ego que nos habla. No es de vanagloriarse y decir yo soy, ¿no? O yo seré y entonces quedaré marcado en los libros y me recordarán como alguien importante. Es darse ese valor uno mismo y no creerse el cuento. Sí. Un gran mentiroso en esta vida me enseñó algo muy importante, que es así se la creí, y es, come huevos y eructa gallina. Créanse el cuento. Así usted en algún momento le cueste y no se crea esto que estamos hablando, diga no soy artista, no soy arte, no sé, no puedo, tantas cosas que nos decimos y nos han metido también un poco. Al principio puede decirse mentiras y autoengañarse un tricito hasta que calle esa vocecita de su mente que le diga que no y se lo va a terminar creyendo. Sí. Y los otros lo van a empezar a ver y usted va a crear esa comunidad y vamos a empezar a evolucionar, así sea en microcomunidades. Genial. Y pues nada, gracias Mario de verdad por todo esto, increíble la conversación y espero que puedas volver pronto. Sabrosísimo. Yo quisiera cerrar diciendo algo. Yo creo que el ser humano tiene a Dios para poder ser grato, para poder ser agradecido. Y yo creo que si pudiéramos hacer de nuestra vida una obra de arte, ese sería el mayor acto de gratitud, merecernos nuestra propia existencia. Exacto, amén. No, maestro, muchas gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, muchas gracias por sus palabras, de verdad que yo jamás dejo de aprender con su merced, nunca, ya han pasado años y siempre me sigue enseñando algo. Genial. Muchas gracias, maestro, espero también poder convertir todo esto que hablamos hoy también en hacerlo, traducirlo a la vida personal y pues si podemos ser ejemplo para los demás, seámoslo también, apasionados por lo que hagamos siempre, eso también motiva a la demás gente y bueno, vamos a salvar el mundo. Así Rompiendo que el así arte sea. y rompiendo la ciudad y el mundo. Vamos a romper todo eso. También aprendí mucho hoy, es mutuo. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y gracias por ver otro episodio. Aquí nos veremos en el siguiente episodio de La Excusa Perfecta. Recuerda seguirnos en YouTube, Instagram y Spotify como La Excusa Perfecta. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es la excusa perfecta de hoy para hablar de tus emociones? Queremos leerte y saber de qué tema te gustaría conversar en el siguiente episodio. Y recuerda, La Excusa Perfecta es un espacio seguro para aprender a navegar las emociones hacia algo positivo, o al menos no tan negativo.